Bienvenidos al último módulo del capítulo de Introducción y Conceptos Básicos. En este módulo estudiaremos ejemplos de análisis de sistemas de transporte y veremos los modelos predictivos en perspectiva. Veamos un ejemplo de análisis de proyecto de transporte. Habíamos planteado que dado un sistema de transporte y dado un sistema de actividades, tendríamos una estructura de flujos. Esta estructura de flujos es el resultado de un equilibrio en el corto plazo de las características que tiene este sistema de transporte, cuál es la infraestructura disponible, cuáles son los equipos que están operando sobre esa infraestructura, cuáles son las reglas de operación y gobernanza y cuál es el sistema de actividades del sistema que estamos analizando. Lo que vamos a plantear es lo siguiente. Vamos a plantear que existe un vector V donde aparece el volumen o magnitud de flujo en el sistema de transporte analizado, y un S, otro vector con las características del nivel de servicio experimentado por los usuarios. ¿Qué cosas aparecen en este vector S? Aparece el tiempo de viaje, el tiempo de espera en el caso de transporte público, el tiempo de caminata, la tarifa, el costo de las alternativas que estamos analizando, y en el vector B lo que vemos es la magnitud, la cantidad de flujo en cada elemento de la red y los niveles de servicio que ellos corresponden. Cuánto es el tiempo de viaje en cada uno de los elementos de la red, dados los flujos que aparecen. Entonces vamos a plantear que existe una función S que nos va a entregar nuestro nivel de servicio, que está determinado por las características del sistema de transporte y el volumen o cantidad de viajes que se realizan sobre esta infraestructura. Y esta función J nos dice cómo es. Y por otro lado, tenemos una función de demanda por transporte que entrega el volumen para cada uno de los elementos del sistema, dado el sistema de actividades A y dado el nivel de servicio que teníamos arriba. Por lo tanto, al intersectar estas dos funciones, lo que deberíamos encontrar es un equilibrio o una estructura de flujo a corto plazo, que es lo que estamos buscando. Veamos un ejemplo en un gráfico en que vamos a ver estos dos vectores en una sola dimensión. Entonces tenemos por un lado, en el eje horizontal, el volumen o cantidad de viajes realizados, y en el eje vertical el costo, que va a ser una medida, o un costo generalizado que va a ser una medida del nivel de servicio que está entregando nuestro sistema. Cuando miremos la función de nivel de servicio, este nivel de servicio está asociado a las características del sistema de transporte, que inicialmente este es sub 0, este es qué infraestructura, qué equipos, qué reglas de operación tenemos. Para distintos volúmenes, lo que vamos viendo es que a medida que aumenta el volumen de viajes, el costo de viajar en el sistema aumenta. Y veremos más adelante, en teoría de colas, que en general esta curva tiene la forma de una chueca. En muchos casos se le conoce, que es cuando el flujo aumenta un poco en un comienzo, los niveles de servicio no se ven afectados. Por ejemplo, en una calle, si transitan 2 autos a la hora o transitan 20 autos a la hora, el tiempo de viaje y las características del nivel de servicio no se van a ver afectados. Pero en la medida que empezamos a aumentar la cantidad de viaje, el nivel de servicio se empieza a deteriorar y el costo de transitar en esa facilidad empieza a aumentar y aumenta exponencialmente cuando nos acercamos a la capacidad. Lo mismo ocurre en un sistema de transporte público. En una línea de metro, si tenemos una frecuencia y características dadas del sistema de transporte, en la medida que aumenta el número de viajeros en la línea, las características del viaje no cambian. Tal vez una vez que empezamos a aumentar mucho, tal vez ya no vamos a poder viajar sentados y nuestro costo de realizar el viaje va a empeorar. Pero si seguimos aumentando la cantidad de viajeros que utilizan esa línea de metro, eventualmente vamos a llegar a un punto donde los viajeros ya no pueden subirse al primer tren y quedan esperando varios trenes para poder transitar, y en ese caso el costo de realizar el viaje aumenta significativamente. Esta es la característica de la curva de nivel de servicio, dado el sistema de transporte y dado un volumen de viaje. A esto lo vamos a interceptar con una curva por demanda de viaje, y esta demanda de viaje está condicionada por el sistema de actividades que inicialmente llamamos A sub 0 y en función del costo. Si el costo de realizar un viaje es mayor,
la cantidad de demanda de viajes va a ser menor. Y eso es lo que deberíamos esperar. En la medida que el costo de realizar un viaje es menor, la demanda debería aumentar y por lo tanto la pendiente de la curva debería ser como la que aparece ahí. Si podemos modelar estas dos relaciones, la relación de oferta y la relación de demanda, y veremos en los módulos que vienen a continuación cómo modelar la demanda y luego cómo modelar la oferta, podríamos tratar de describir estas dos curvas y lo que vamos a buscar en este equilibrio de corto plazo, en la relación tipo 1, es buscar el punto de equilibrio donde se intersectan la curva de demanda con la curva de nivel de servicio en el corto plazo. En este caso tenemos una estructura de flujo y que está dada por la cantidad de viajes que se realizan y el costo asociado a esos viajes. ¿Para qué nos sirven los modelos de transporte? Para tratar de analizar un proyecto, por ejemplo, que signifique cambiar el sistema de transporte a un sistema T1. Por ejemplo, podríamos pensar en una nueva autopista que reduce el tiempo de viaje a flujo libre y que tiene mayor capacidad. En este caso lo que vamos a ver es que la nueva curva T1 que aparece acá tiene un intercepto más bajo y aumenta y se mueve hacia la derecha la capacidad. Y nosotros vemos acá cómo esta curva empieza a subir mucho más tarde que la curva inicial. Y este nuevo sistema de transporte va a tener un nuevo equilibrio y si no hay cambio en el sistema de actividades, lo que deberíamos esperar es que llegáramos a un nuevo equilibrio con un costo asociado C sub 1 y con una nueva cantidad de viajes. Si analizamos para los antiguos usuarios, que ya son B0, originalmente con el sistema de transporte original su costo era C sub 0, ahora su nuevo costo de transporte es C sub 1. Por lo tanto, todos esos usuarios van a tener un beneficio igual a C sub 0 menos C sub 1, y que multiplicado por B sub 0 nos da esta área que aparece acá achurada en verde. Esta área achurada en verde representa el beneficio de este proyecto de transporte de pasar de T0 a T1, pero además hay una demanda inducida que es muy relevante en los proyectos de transporte. Cuando nosotros mejoramos las características del sistema, hay usuarios que actualmente no realizan viajes que empezarían a realizarlos si es que ofrecemos una mejor alternativa. Y esta demanda inducida es la diferencia entre el punto B0 y acá B1. Y si miramos cuál es el beneficio para estos usuarios, vamos a ver este triángulo que se forma entre la curva de demanda y el costo C sub 1. Son gente que no estaba dispuesta a viajar a C sub 0, a costo C sub 0, pero sí está dispuesta a viajar a un costo menor y ese beneficio también lo debemos sumar a los beneficios de este proyecto de transporte. En la práctica, en muchos casos, los proyectos de transporte requieren una gran cantidad de tiempo para realizarse. Por ejemplo, una autopista urbana, una nueva línea de metro, son proyectos que una vez que uno decide realizarlos se demoran varios años en materializarse. Y esos tiempos que transcurre desde que iniciamos el proyecto hasta que se materializa, puede significar que el sistema de actividades que nosotros inicialmente tenemos como A sub 0 se modifique. Puede que la población aumente, puede que su nivel de ingreso aumente, y eso podría hacer que la curva de demanda que uno observe al final del proyecto, cuando se ejecuta, sea distinta. Y luego cuando inauguremos, eventualmente, en vez de tener un sistema de actividades A sub 0, tengamos un sistema de actividades A sub 1 que haga que finalmente nuestra demanda se haya desplazado. Por ejemplo, se podría haber desplazado porque aumentó la población, porque aumentó su ingreso, porque ahora realizan más viajes. Podríamos haber desplazado la curva significativamente, como vemos en esta figura. Luego, nuestro nuevo equilibrio, nuestro equilibrio F1, con una cantidad de viajes B1 a un costo C1, podría indicar, tal como estamos viendo en este caso, que el costo de realizar viajes con el nuevo proyecto es mayor que antes de que realizáramos el proyecto. Esto podría inducir a pensar que el proyecto de transporte no tuvo beneficio. ¿Por qué? Porque pasamos de un costo C sub 0 a un costo mayor C sub 1. Pero si lo miramos con calma, si nosotros no hubiésemos realizado este proyecto de transporte, nuestro nuevo equilibrio habría estado allá arriba, en la intersección de la curva de oferta con T sub 0 y la curva de la demanda asociada al sistema de actividades A sub 1. Por lo tanto, los beneficios reales del proyecto de transporte en este caso corresponden a los beneficios de antiguos usuarios que habrían seguido utilizando el sistema, que aparecen ahí en verde, en la zona achurada en verde, mucho más grande que la original, y los beneficios asociados a la demanda inducida que aparecen en este nuevo triángulo grande en rojo. Luego el beneficio de este proyecto, dado este crecimiento en la demanda, es mucho mayor que el que habíamos visto originalmente.
No solo nos interesa predecir el equilibrio de corto plazo, también nos interesaría predecir otros impactos, por ejemplo, cambios en los sistemas de actividades, y es para eso que querríamos modelar la relación tipo 2, o cambios en el sistema de transporte, cómo cambian los agentes, tal vez si tenemos operadores privados de transporte, dado un cambio en la estructura de flujos, cómo ellos van a cambiar la manera en que operan su sistema. Por ejemplo, tal vez un operador de buses privado, cómo va a cambiar su frecuencia dado que aumenta la demanda en determinados horarios. En el caso de los desplazamientos de actividades, lo que estamos tratando de modelar es la relación tipo 2. Son cambios provocados por el sistema de transporte que van a hacer cambios en el sistema de actividades. También va a haber cambios vegetativos de crecimiento de población que también nos gustaría incorporar cuando hacemos análisis de equilibrio o relación tipo 1. En ese caso, lo que estamos tratando de proyectar es cómo va a cambiar el sistema de actividades de la ciudad a medida que transcurre el tiempo. Y por otro lado, a nivel del sistema de transporte nos va a interesar cuáles son los consumos de recursos asociados a la operación en distintas condiciones. Si yo quiero proyectar cuánto va a costar operar un sistema, por ejemplo, de metro o de buses en la ciudad, me interesa saber cuáles son los niveles de congestión a los que va a estar expuesto, la cantidad de viajes que se van a realizar en él, y con eso puedo hacer una predicción relativamente acertada de cuáles son los costos que tiene proveer un servicio de determinadas características. O podríamos tratar de modelar cómo deciden estos operadores, qué opciones externas, qué cambios en la regulación, cómo van a reaccionar ellos ante esos cambios. En general, en el análisis de un problema de transporte uno ve las siguientes etapas. Primero es determinarlo, y este es un problema natural que ocurre en distintos grupos que ven problemática en su funcionamiento y quieren resolver cómo acceder mejor a determinados servicios o cómo reducir los costos que tiene para ellos consumir determinados servicios. Y para eso quieren mejoras en el sistema de transporte. Para estudiarlo, lo que uno tiene que ver es cuáles son las relaciones que existen entre las componentes, luego determinar cuáles son los actores relevantes y tratar de determinar cuáles son las opciones y variables de decisión. Y para eso tienen que intervenir una gran cantidad de actores del sistema. Todos los afectados deberían poder participar y poder sugerir distintas alternativas a ser evaluadas. Y aquí viene la parte más técnica del análisis, donde uno podría tratar de hacer una predicción de cuáles van a ser los beneficios y los costos asociados a las distintas opciones, de manera tal de que tomemos decisiones iluminadas a partir de información, analizando los impactos que tienen las distintas opciones. Para traducir estas opciones en impactos es que queremos estos modelos predictivos. ¿Qué opciones y qué impactos podemos analizar? Bueno, todos los que estén disponibles. Cualquier idea que tengamos podemos plantearla y podemos tratar de, que en general vamos a tratar de descartar las más malas, y las que ameriten ser estudiadas probablemente las vamos a poner en un conjunto de paquetes de medidas o planes para poder analizar en conjunto. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué pasaría si intervenimos el sistema de determinada manera? ¿Qué pasaría si incluimos este proyecto en conjunto con otro? ¿Qué consecuencias o impactos esperaríamos? ¿Cómo cambiaría la demanda? Si construimos una nueva línea de metro, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa nueva línea de metro está integrada con la tarifa de los buses? O si incluso los buses de acercamiento a una serie de zonas son gratuitos si usted ocupa esta otra infraestructura. ¿Qué pasaría si cambiamos o tarificamos la entrada de vehículos al centro de la ciudad? ¿Qué impacto tendría en la cantidad de viajes que se realizan, en cómo se realizan esos viajes? Todo eso son parte de las opciones que uno tiene disponibles para analizar. Y en general lo que nos interesa es poder estudiar esos impactos a nivel agregado y a nivel desagregado en cada uno de los actores. ¿Qué pasa con los usuarios del sistema? ¿Cuál es el beneficio que perciben? Con los no usuarios, ¿cuáles son las externalidades negativas que ellos van a percibir? ¿Es rentable para un operador privado operar ese servicio? ¿Requiere algún subsidio? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que suceda lo que estamos planteando? Todas estas son preguntas que nos tenemos que realizar y para las cuales nuestros modelos predictivos nos pueden ayudar. Y en general nos va a interesar entender los impactos privados y los impactos sociales de nuestras medidas de transporte. En general lo que queremos construir es un conjunto de modelos predictivos que nos permitan
a partir de opciones o alternativas sobre el sistema, entender cuál es el impacto que ellos van a tener. Ahí es donde vamos a concentrarnos, en traducir estas opciones en impactos. Y opciones obviamente van a poder venir de distintos ámbitos. Para entonces, en resumen, lo que vamos a construir en este curso son un sistema de modelos predictivos, donde primero nos vamos a concentrar en modelos de demanda en las próximas semanas, después nos vamos a concentrar en modelos de oferta, después en modelos de equilibrio de corto plazo, y para eso vamos a hacer el análisis final de cómo evaluar los proyectos de transporte a partir de estos modelos de demanda y de oferta, y van a quedar fuera del alcance del curso, pero son parte de los modelos predictivos que nos gustaría estudiar. Modelos de consumo de recursos, cuánto se gasta en entregar una determinada oferta, y modelos de desplazamiento de actividades, de cómo cambia las características de la ciudad a partir de las características del sistema de transporte y la estructura de flujos que estamos viendo.